Hermanos, la lectura de hoy, capítulo 4 del libro de los Hechos, la palabra del Señor dice así. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por el nombre, por él, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces viniendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David de tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, esta es palabra del Señor. Damos ahora el paso a nuestro pastor Willy para que nos dé el sermón de esta mañana. Aquí preparándonos ya para el sermón de este domingo a través de la tecnología de Internet. Oremos al Señor y en amor, Señor, tengamos un momento de oración para partir con este mensaje del libro de Hechos 4 de los apóstoles. Señor, reconocemos que somos débiles y dependemos completamente de ti. Te agradecemos que como iglesia ninguno de nosotros estemos enfermos en estos momentos, pero sí pensamos en aquellos que están sufriendo esta terrible enfermedad que ha invadido prácticamente a toda la humanidad, el coronavirus. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos libres de ser contagiados, y aquellos que sí lo están, te pedimos para que les sanes. Sin duda somos débiles, Señor. Ten misericordia, amado Dios, y líbranos de esto en el nombre de Jesús. Es un placer de poder seguir hablando del libro de Hechos, y ahora justamente tocaba el Hecho 4 del versículos del 1 al 24. Y espero que todos lo hayan leído, lo habíamos estado solicitando, pero igual veremos sus partes para facilidad de todos. Por favor, tengan sus Biblias abiertas. Por lo tanto, continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 4 de este libro de los Hechos de los Apóstoles, que iniciamos en nuestro programa anterior. Como ya vimos, tenemos aquí la primera persecución de la iglesia y el poder del Espíritu Santo. También que este capítulo 4 revela el resultado del segundo sermón de Pedro. 5.000 hombres fueron salvados. Los apóstoles fueron arrestados y puestos en la cárcel por instigación de los saduceos, cuyo único motivo fue su proclamación de la resurrección de Jesucristo. Leamos los dos primeros versículos de este capítulo 4, que comienza el párrafo que trata sobre la primera persecución de la iglesia. Mientras ellos hablaban, dice la palabra, mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Es las primeras partes del versículo 1 y 2 con respecto a lo que partimos con Hechos 4, ¿no? Quisiéramos resaltar aquí algo que es realmente sorprendente, si no lo han notado ya. ¿Quiénes fueron los que encabezaron la persecución contra Jesús y que por fin lograron que fuera arrestado y llevado a la cruz? Fueron las autoridades religiosas, especialmente los fariseos. Ellos fueron los enemigos de Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Ahora sabemos que más adelante algunos fariseos fueron salvados. Sabemos, por ejemplo, que Nicodemo fue salvo y también José de Arimatea, que probablemente era fariseo también. Sabemos también que Saulo de Tarso era fariseo. Al parecer, había muchos otros fariseos que llegaron a un conocimiento salvador de Jesucristo. Después que los fariseos hubieran acabado con el Señor, su enemistad y su rencor pasaron. Pero ahora tenemos a los saduceos, quienes no creían en la resurrección, y entonces fueron ellos los que se constituyeron en enemigos contra los apóstoles, que estaban proclamando la resurrección de Jesucristo. Los saduceos de nuestros tiempos son los que niegan lo sobrenatural. Y podemos escuchar muchos, normalmente, poco menos que a diario, podemos escuchar gente negando lo sobrenatural. Niegan la palabra de Dios con sus labios y con sus vidas. Y es importante que veamos que, como los saduceos de aquel entonces, los saduceos de nuestro tiempo tratan de oponerse a cualquiera que predique la resurrección. Ellos permiten que se predique acerca de Jesús y que uno
diga que Jesús fue una persona amable, buena y tolerante. Y si tú lo haces así, pues no te hallarás en problemas. Pero si te encontraras con oposición, si predicas a Jesucristo como el poderoso Salvador que vino a esta tierra, denunció el pecado y murió en la cruz por los pecados de los seres humanos y luego resucitó con gran poder, ese es el mensaje impopular. Cuando los apóstoles lo predicaron, estos saduceos les llevaron ante el Sanedrín, supremo tribunal religioso de los judíos. Leamos los versículos 3 y 4. Y que dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. Ahora, no olvidemos que todo esto ocurrió en el pórtico de Salomón, después que Pedro predicó su primer sermón. Si fueron salvados unos 5,000 hombres solamente, ¿cuántas mujeres y niños más creerían? Fue sin duda alguna gran multitud de personas la que se convirtió a Cristo en aquella ocasión. Aquella, espiritualmente hablando, fue una verdadera pesca milagrosa que por sus dimensiones no se repetiría en toda la historia de la Iglesia. Siempre hemos sido reacios a criticar a Simón Pedro. No podemos menos que amarle, porque en medio de los contrastes de su carácter, amaba profundamente al Señor. Y no hay la menor duda que Dios le usó en esta ocasión de una manera grande y poderosa. Los versículos 5 y 6 de este capítulo 4 nos dicen, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ya habíamos visto antes a este grupo. También estaban allí y con toda su astucia Anás y Caifás, los dos hombres que condenaron a muerte a Jesús. Ahora el versículo 7 dice, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Vemos que Pedro y Juan fueron traídos ante el Sanedrín. Esto ocurrió después que el cojo había sido sanado y Pedro había predicado su segundo sermón. El Sanedrín quiso entonces saber con qué poder y en qué nombre hacían ellos estas cosas. Y veamos la respuesta de Pedro. Y veamos la respuesta que nos da en el versículo 8 hasta el 12 de este capítulo 4. Leamos primero este capítulo. Ahora, fíjense que dice aquí que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. No dice que fuera bautizado con el Espíritu Santo en esta ocasión. Él ya había sido bautizado con el Espíritu, pero dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, lo cual le capacitó para anunciar el Evangelio por medio de la predicación. Y a ustedes y a mí nos hace falta también la plenitud siempre del Espíritu Santo. Esto es algo que deberíamos buscar constantemente, es algo que deberíamos anhelar. Ellos habían tenido que quedarse y esperar el día de Pentecostés, día en que todos fueron bautizados en un cuerpo. En ese día sí fueron bautizados en el cuerpo que es la iglesia de Cristo. Si tú vienes a Jesucristo hoy, serás bautizado con el Espíritu Santo y colocado en el cuerpo de los creyentes en el mismo momento en que eres regenerado. Continuemos leyendo los versículos 9 y 10. Puesto que hoy, dice, se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora, notemos que hasta este momento, cada vez que Pedro abría su boca, metía la pata. Como, no quiero decir como de costumbre, pero generalmente metía la pata. Como solemos decir en una conversación informal o coloquial. Pero esta vez, Pedro, como diría Pablo en su carta a los Efesios, tenía sus pies calzados con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Estaba lleno del Espíritu Santo, es decir, controlado por el Espíritu Santo.
y dijo exactamente lo que debía decir. Observemos que estaban siendo interrogados por el bien hecho a un enfermo para saber de qué manera había sido sanado. Continuamos leyendo el versículo 11. Miren qué dice este. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro destacó dos cosas en cuanto a Jesús. La primera, que fue crucificado y que resucitó de los muertos. Y la segunda, que Jesucristo era la piedra, la roca. En Mateo 16, 18 vemos que Jesús había dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿quién es la roca? ¿Quién era la roca? La roca era Cristo mismo. El mismo Cristo. Observemos que Pedro dijo, este Jesús es la piedra. ¿Cuál era la piedra? Era la iglesia. ¿O era Simón Pedro? No, era el Señor. Siempre Pedro se refirió al Señor. Jesús también habló sobre la roca, él mismo. Como Pedro mismo diría en su primera carta, en el versículo 2:7, dice, Jesús, la piedra que los constructores despreciaron, se ha convertido en la piedra principal del edificio. Esto ha sido logrado por medio de la resurrección. Es evidente que la resurrección es el hecho central en la predicación del Evangelio. Y Pedro añadió, como vemos en el versículo 12, que dice así, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, recordemos que la pregunta fue, ¿con qué poder y en qué nombre habéis hecho estas cosas? Y después de explicar la fuente del poder, como vemos en este versículo, Pedro se refirió al nombre. Es decir, que Pedro recordó el nacimiento de Jesús, las instrucciones del ángel en el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo, versículo 20. Cuando el ángel habló con José y le dijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Él es el Salvador, no lo dudemos. Este fue su nombre desde el principio. Cuando uno acepta este nombre, lo hace aceptando todo lo que su persona implica. Y Pedro dejó en claro, y nosotros queremos dejarlo en claro también, y enfatizar el hecho de que cuando acudes a Jesucristo, vienes a Él para salvación. Aleluya. No hay otro nombre bajo el cielo que pueda salvarte. La ley no te puede salvar. La religión tampoco te puede salvar. Una ceremonia tampoco puede salvarte. Solo uno, el nombre de Jesús nos puede salvar. Jesús es el nombre de aquella persona que descendió a esta tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando alguien acude a Él por fe, esa persona se salva. No hay otro a quien acudir para poder obtener la salvación. No nos olvidemos de esto. No hay otro nombre, no hay otra persona a quien acudir para poder obtener la salvación. Si tú acudes a Él, si confías en Cristo, entonces serás salvo. Ese paso garantiza tu salvación. ¿No es interesante que en la larga historia de este mundo y entre todas las religiones del mundo, con todo el dogmatismo que estas religiones presentan, ninguna de ellas puede ofrecer la certeza de una salvación segura? Y este fue también el gran mensaje de Simón Pedro, mensaje que dio mientras estaba lleno del Espíritu Santo. Y esta fue una gran afirmación para concluir su mensaje ante el Sanedrín. Continuemos ahora con el versículo 13 de este capítulo 4. Entonces, y dice así, entonces viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y le reconocían que habían estado con Jesús. Los que les escucharon sabían que estos hombres no tenían estudios ni una formación cultural como para expresarse de esta manera. Pero los hombres del Sanedrín notaron que ellos habían estado con Jesús. Cuán maravilloso es tener una vida que de un modo u otro dirija la atención de los demás hacia la persona del Señor Jesucristo. Continuemos con los versículos 14 y 15.
Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y deliberaban entre sí. ¿Creen ustedes que por fin, al ver personalmente al hombre sanado y después de haber escuchado el discurso de Pedro, fueron acaso conmovidos? No, de ninguna manera. Esto se observa al ver la forma en que continuaron con su conferencia, ahí en el versículo 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ni aun los saduceos de aquel entonces pudieron negar que un milagro había sido hecho en aquel hombre enfermo. Tienen que ser personas que viven en el siglo XXI, alejadas por una gran distancia en el tiempo, quienes niegan la existencia de los milagros. Y quisiéramos decir aquí que si alguno de estos escépticos de nuestro tiempo hubieran estado allí en aquel entonces, habrían tenido muchas dificultades para negar el milagro. Incluso los escépticos de aquella época tuvieron que reconocer que un milagro había tenido lugar. Aleluya. Hay muchas personas en la actualidad que dicen que si tan solo les fuera posible presenciar un milagro, entonces creerían. Pero eso no es verdad. Esta multitud, aquí en el capítulo 4 de los Hechos, había visto un milagro. Lo reconoció, pero no creyó. Y ustedes y yo, amados hermanos, que escuchan ahora, tenemos la misma naturaleza humana que tenía aquella gente. El problema aquí no pertenece al área de la mente, es un problema de la voluntad y el corazón. Es el corazón lo que es por naturaleza perverso. La incredulidad, es decir, la dificultad para creer, no proviene de la falta de evidencias. El problema radica en la condición del corazón humano, que tiene la culpa de que no tengamos suficiente fe. Ahora, observemos que estas autoridades continuaban conspirando y dijeron aquí en los versículos 17 y 18 de este capítulo 4. Dijeron así, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron que de ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Ahora los apóstoles tenían una respuesta lista para ellos. Veámoslas en el versículo 19 al 22. Y que dice así, pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, después de amenazarlos, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Uno creería que el corazón de los hombres del Sanedrín habría sido enternecido por esta declaración. Pero no sucedió así, sino que todo lo contrario, ya que sus corazones se endurecieron aún más. Leamos los versículos 23 y 24, que inician con un párrafo titulado El poder del Espíritu Santo. Los versículos dicen, al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos al oírlo alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ello hay. Qué hermoso. Veamos esta escena. Pedro y Juan habían sido puestos en libertad, habían regresado a la iglesia y dieron su informe. Tenemos aquí una descripción de una gran reunión de la iglesia primitiva y creemos que la condición espiritual de la iglesia nunca ha estado después en un nivel tan alto como este que aquí observamos. Hallamos la clave de esto en su oración. No fue simplemente una oración cualquiera, fue un himno de alabanza en el cual dijeron, soberano Señor,
tú eres el Creador. Tememos que algunos que en la actualidad profesan ser cristianos no estén tan seguros como para poder afirmar lo mismo que con absoluta convicción proclamaron aquellos antiguos cristianos de que el Señor es Dios y es Creador. Amados hermanos, el Señor es Dios. ¿Están ustedes seguros de que el Señor Jesús es Dios? ¿En qué se trata es que se trata de un asunto muy importante. Esta falta de seguridad caracteriza hoy a muchos que pretenden aceptar una especie de cristianismo a la carta. Se trata de no desentonar con el ambiente general que acepta un cristianismo light, como se dice hoy en día, libre de todo compromiso con la fe bíblica, que tolera e incluso promueve una actitud de duda permanente ante las afirmaciones de la Sagrada Escritura y rechaza de manera especial todos los elementos sobrenaturales del relato bíblico, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Se ponen en duda eventos relacionados con la vida y milagros de Jesús, su muerte y su resurrección de los muertos. De la misma manera se niega la acción del Espíritu Santo en el mundo actual, su obra de llevar a las personas a una convicción de su pecado y rebelión contra Dios y de transformar a las personas que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador en nuevas personas por medio de un nuevo nacimiento espiritual. Parece que si algunos sectores llamados cristianos se estuviesen desmoronando por la pérdida de convicciones firmes y en consecuencia han perdido el poder divino que caracterizó a la iglesia del primer siglo y en consecuencia han perdido también su impacto con la sociedad o en la sociedad. Se piensa más en métodos para atraer a la gente que en movilizar a los cristianos para que proclamen el mensaje de las buenas noticias, el mensaje de la resurrección y la victoria de Jesucristo sobre las fuerzas del mal. Sería trágico que algunos estuvieran más interesados en constituir clubes religiosos que en aceptar las consecuencias que el sacrificio de Jesucristo en la cruz y su triunfo sobre la muerte tienen para los seres humanos de nuestro tiempo. Ante toda incertidumbre y falta de definición por parte de muchos, resulta inspirador contemplar un intrépido grupo que, acosado por sus adversarios, sin apoyo por parte de los poderes públicos y con escasos recursos materiales y humanos, se dirigió a Dios en oración, ensalzando y honrando su nombre. Y cuando un grupo de cristianos se expresa con esta sencilla confianza en Dios, Él escucha estas oraciones. Él las escucha. Él manifiesta su presencia. Él actúa con poder y ese poder se hace evidente de tal manera que supera todas las expectativas. Y entonces nadie puede atribuir los resultados a las circunstancias humanas, ni a la retórica de ningún ser humano en especial. Estas son las oraciones expresadas para que las escuche Dios y no para impresionar a los oyentes. Claro que aquellos hombres y mujeres creían que Jesucristo era Dios y conocían las tremendas implicaciones de permitir que el Espíritu Santo de Dios actuase entre ellos y por medio de ellos. Por todos ellos, amados hermanos, les invitamos hoy a escuchar desde las páginas de la Biblia esta invitación a cambiar de dirección, a dirigirse a Dios en oración, por medio del único camino para llegar a Él, es decir, por medio del Señor Jesucristo mismo. No les quepa la menor duda de que Él demostrará que ha oído tu oración y tu ruego. Es que Dios se encuentra muy cerca, más cerca de lo que cada uno de nosotros nos imaginamos. Y con esto terminamos. Y oremos al Señor antes de dar algunas noticias para lo que viene la próxima semana. Oremos al Señor. Señor, sé que estás aquí. Lo siento en mi ser. Siento seguridad en ti. No importa qué es lo que suceda, porque tú estás aquí. Hay gozo en mi corazón
darme cuenta que tu obra en la cruz, un sacrificio más allá de lo que puedo imaginar, solo por amor a nosotros. Eternas gracias, amado Señor. ¿Qué más puedo decir? Somos tan pequeños al lado de tu grandeza. Bendícenos a cada uno, Señor, como personas. Sánanos y protégenos, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo. En el amado nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Para terminar y para ver qué es lo que viene, porque ahora estamos a puertas de la Semana Santa. Y les quiero pedir, porque estamos complicados con el asunto del virus, del coronavirus, el poder reunirnos. Yo sé que el Señor igual nos recibe como hermanos, que nos juntamos y que aclamamos y que bendecimos su nombre en forma privada en cada una de nuestras casas. Pero quiero manifestarles que el próximo jueves es la última cena. Ustedes pueden pasar y leer esos versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Está escrito en Mateo y en los otros libros también. Y en familia o en pareja, yo no sé con cuántas personas estás habitando, hacer un lavado de pies. Gloria a Dios, qué hermoso. Y ahí se limpian unos a otros y se bendicen a unos a otros. Ya como parejas, si están solos con los hijos, sean bendecidos y que por ese motivo no pudieran hacerlo con nadie más. Pero lean lo que sucede en esa última cena. Después, el viernes, a las 3 de la tarde, es la hora que se calcula que el Señor falleció. Tengamos entre las 3 y las 4 un momento de oración, de alabanzas, de escuchar alabanzas, de alabar al Señor y realmente sentir lo que realmente pasó en ese día donde Jesús entrega su vida para salvación de cada uno de nosotros, por el derramamiento de los pecados que caen sobre Él para limpiarnos a nosotros, los que creemos en Él. Va a ser un momento hermoso, eso el viernes entre las 3 y 4 de la tarde. Luego estamos el domingo de resurrección. No nos podemos juntar como todos los años, pero sal allí y tan pronto el sol sale ahí a través de esas montañas. Alaba al Señor diciendo Jesucristo ha resucitado. Aleluya. Y pon una alabanza, haz oraciones. Si estás solo, haz oraciones. Si estás en familia, celebren con un rico desayuno. Y a las 11 de la mañana habrá un mensaje nuevamente y vamos a seguir con el libro Hechos, el Hechos capítulo 5, el que se va a traer en ese próximo domingo. Que sean cada uno de ustedes bendecidos, queridos hermanos. Les echamos de menos, esperando que el Señor nos pueda reunir en forma personal a cada uno de nosotros, como grupo, como iglesia. Y una vez más, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.